De la mano, perdón y restauración familiar. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. El del perdón es un tema que se vuelve sumamente complejo cuando se trata de las relaciones familiares disfuncionales. No obstante, no podemos considerar siquiera la posibilidad de la restauración familiar si no hacemos nuestra la necesidad, la importancia y la responsabilidad personal acerca del perdonar. Es cierto que la Biblia no se refiere en específico a la pertinencia del perdón en las relaciones familiares, pero también es cierto que el principio del perdón, al que somos llamados todos los que estamos en Cristo, encuentra en la familia lo que podemos considerar es un primer espacio de necesidad y también de oportunidad del y para el perdón. Generalmente, cuando pensamos en el perdón, pensamos en segundas o en terceras personas. Es decir, pensamos en el otro, en los otros. Sin embargo, déjame proponerte que el perdón es un asunto que se conjuga siempre en primera persona, porque el perdón tiene que ver con nosotros antes que con las demás personas. La razón para esto se compone de dos elementos principales. El primero de estos elementos es nuestra corresponsabilidad en el proceso de deterioro de nuestras relaciones familiares. Porque en tratándose de las relaciones y de los conflictos familiares, los miembros de la familia somos actores, participantes activos y no meramente observadores, testigos o víctimas, sujetos de tales procesos. Lo que hacemos cada uno de nosotros o lo que dejamos de hacer contribuye activa o pasivamente al deterioro de nuestras relaciones familiares. Puede tratarse de lo que la Biblia llama errores ocultos. ¿Recuerda Salmos 19:12? Es decir, puede tratarse de aquello que por acción o por omisión hemos aportado, quizá hasta inconscientemente, a la familia a lo largo de nuestra vida. También aquello que intencionalmente hemos aportado. El segundo elemento, y creo que el más importante, tiene que ver con nuestra condición de hijos de Dios, es decir, con nuestra identidad, con quienes somos nosotros. Te recomiendo que nuevamente vayas a 2 Corintios 5:16 y siguientes. Respecto del primer elemento, el de nuestra corresponsabilidad en la dinámica familiar, nuestro acercamiento a las situaciones de deterioro familiar que enfrentamos requiere de nuestro propio proceso de arrepentimiento y de conversión a Dios. Como ya hemos dicho, todo conflicto familiar es la manifestación de algo que es tan importante de nuestra fidelidad a Dios. Los conflictos o son causa también de una espiritualidad funcional o la provocan. La calidad de nuestra relación con Dios determina el cómo de nuestra relación con los otros. Nuestra fidelidad a Él determina de manera directa el cómo participamos nosotros, cada uno de nosotros, en la dinámica relacional de nuestra familia. Efesios 6, versos 12 y siguientes. Pero también los conflictos familiares son un espacio de oportunidad para que nos volvamos a Dios, cambiando nuestra manera de pensar, primero respecto de nosotros mismos, también respecto de nuestras familias, de nuestros familiares, así como respecto de las circunstancias que enfrentamos.
el dolor, el resentimiento y la decepción nos llevan a ignorar, a no ver lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer en nuestra dinámica familiar. ¿Cuáles han sido nuestros modos familiares? De ahí la necesidad de que humildemente busquemos a Dios y que también humildemente nos volvamos a Él. Desde luego, buscar a Dios para que Él revele qué es lo que hay en nosotros, qué es lo que nosotros hemos aportado, estamos aportando a la disfuncional de nuestra familia, para que también Él nos enseñe cómo volvernos a Él, es decir, qué es lo que necesitamos hacer y dejar de hacer para cambiar nuestra manera de ser familia y de ser en la familia. Todas estas son cuestiones que requieren de nuestra humildad. Estas cuestiones requieren que dejemos de considerarnos víctimas y que estemos dispuestos a reconocernos como corresponsables de nuestro ser familia. Y déjame asegurarte que quien humildemente hace esto recibe la bendición de recuperar por sobre todas las cosas su paz con Dios. Y una vez hechas las paces con Dios, estamos en condiciones de enfrentar nuestras circunstancias familiares en congruencia con quienes somos, hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la Iglesia. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, las ofensas recibidas se constituyen en un obstáculo que se levanta delante nuestro, impidiéndonos ser y actuar conforme a nuestra identidad en Cristo. Repasa Gálatas capítulo 5, verso 15 en particular. Tomemos en cuenta que quien nos abofetea procura que le imitemos. Busca que renunciando a nuestra identidad, seamos no solo como Él es y hagamos lo que Él hace, sino que seamos lo que Él es. Quien nos provoca busca que caigamos en falta. Primero, porque ello nos coloca en su terreno y por lo tanto en un espacio y una situación que nos hace vulnerables, manipulables. Y después, porque en nuestra falta busca justificar y aún legitimar su propia condición, su propia conducta. Tomemos en cuenta que el término bíblico paresis, que se traduce como perdón o perdonar, significa literalmente pasar por alto, dejar ir, dejar a un lado. Romanos 3:25. No en el sentido de ignorar, de no tomar en cuenta, sino en el de superar la ofensa recibida. En este sentido, es que perdonar es un acto que libera a quien perdona y, consecuentemente, a quien es perdonado. Dado que con su ofensa, el ofensor adquiere una influencia, un poder sobre el ofendido, cuando el ofendido supera tal ofensa, queda libre del poder de la misma y por lo tanto puede actuar congruentemente con su identidad, puede actuar, vivir de acuerdo con quien él es y no de acuerdo con lo que le han hecho. Porque el perdón reestructura el modelo de relación entre el ofendido y el ofensor. Colosenses 3:13. El perdón rompe vínculos y supera circunstancias, colocando a cada uno en su propio terreno. Sobre todo porque permite al ofendido recuperar su libertad y la capacidad consecuente para elegir lo que es conveniente. Al perdonar, el ofendido ya no actúa de acuerdo con lo que el otro es, con lo que el otro ha hecho, sino en conformidad con quien él mismo es y con lo que él puede hacer. Es más, no solo de acuerdo con lo que puede,
sino con lo que le es propio y con lo que le conviene hacer y dejar de hacer. Porque, en efecto, quien perdona es libre para hacer lo que se puede hacer. Pero cabe aquí mencionar que en la reestructuración de las relaciones a la luz del perdón, no siempre lo que se puede hacer es lo que conviene hacer. Repasa Proverbios 22:3. El perdón abre nuevos horizontes y posibilita nuevos caminos, especialmente para quien ha sufrido el dolor de la ofensa, para quien ha sido lastimado. Lo hace libre para elegir. Y aunque parezca una perogrullada, lo hace libre para elegir seguir siendo libre. Es decir, para no tener que regresar a los modelos de relación que lo han atado, que lo han hecho vulnerable y por lo tanto le han hecho susceptible de ser dañado física, moral, emocional y espiritualmente. Quien es libre, porque ha perdonado, puede discernir los tiempos y elegir lo que conviene cuando de reempezar su relación con quien le ha ofendido se trata. Sabe si en el inicio de la nueva etapa conviene conservar o desechar, adaptar o seleccionar, procurar algo más o asumir las pérdidas. Otra vez Proverbios, ahora en el capítulo 4, verso 26. Contra lo que pudiera parecer, quien perdona y es libre al haber perdonado, descubre que en ocasiones se gana perdiendo y que si se empeñara en conservar lo que le ha dañado o mantenerse al lado de quien le ha lastimado, se hace nuevamente vulnerable y susceptible. Abre la puerta para recibir mayores daños y para tener nuevas y mayores pérdidas. Es así como toca a quien perdona y no a quien ha ofendido iniciar el proceso de la restauración familiar. Esto porque solo quien perdona tiene la capacidad para convertirse en agente de reconciliación, en instrumento de restauración. En la restauración familiar se trata de ser proactivos y no meramente reactivos. Nuevamente, 2 Corintios 5, versos 16 y siguientes. Así las cosas, solo quien mantiene su condición de nueva criatura en Cristo puede asumir la tarea de la restauración familiar y aceptar lo que ésta signifique. Es decir, puede aceptar lo que es posible y conveniente y puede asumir hacer propias las pérdidas, las expectativas no viables y aún puede vivir con el costo de ser fiel a Dios y a sí mismo antes que ceder a la ofensa del otro, sabiendo que en la fidelidad siempre hay lugar para la esperanza y para la recompensa. Los viejos aseguran que no se puede repicar las campanas y andar en la procesión o comer pinole y chiflar. El Señor nos asegura que no podemos amarlo a Él y amar lo que es propio del orden presente de este mundo, 1 Juan 2:15. Así que perdonar significa tomar la decisión de no permanecer en el mismo sitio y en las circunstancias en las que la ofensa que hemos recibido nos ha ubicado. También significa que quien perdona rompe esquemas, supera inercias y toma la iniciativa para hacer de su vida una en la que la gracia de Dios no encuentra tropiezo. Y él mismo, ella misma, se asume, se ve a sí misma, a sí mismo, y se convierte entonces en un agente de la reconciliación, proclamando
con su palabra y su testimonio de libertad, la vida abundante que Dios le ha provisto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:10, segunda parte. A esto los invito, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.